¿sí? Ponerlo en contacto con un agente extractor o con un disolvente, en el cual es preferentemente soluble el soluto de interés, y entonces hay migración desde el sólido hasta el solvente, ¿sí? Para entonces en el solvente recuperar el soluto de interés y entonces pasarlo a alguna etapa ulterior de separación para recuperar el soluto, ¿no? Porque el soluto se va a quedar soluble en el disolvente. Ajá. Entonces, todavía después de la extracción hay que pasarlo a otra etapa de separación, que puede ser una destilación, que puede ser una cristalización, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno. Entonces, el lavado se va a presentar cuando las partículas sólidas están mojadas, ¿no? Tienen un lodo, ¿sí? Cuando lo que estamos ingresando es un lodo. Uh-huh. Es un lodo que es, pues es un sólido que retiene determinada cantidad de líquido. La retención del líquido puede o no depender de la concentración. Uh-huh. Puede ser que la cantidad de líquido retenido sea independiente de la concentración o que dependa, ¿no? O sea, que tenga que ver con la concentración. ¿Sí? Entonces, a partir de ese lodo, se recupera algún soluto de interés poniéndolo en contacto con un disolvente, dijimos, en el que es preferentemente soluble el soluto de interés. Entonces, esa es la primera modalidad. La segunda es el lixiviado. Uh-huh. Esto es cuando lo que tenemos es un sólido, ¿verdad? Un sólido seco, que lo ponemos en contacto con el disolvente. Y por ejemplo, digamos, el clásico de esto, pues es la preparación de café, ¿no? A partir de grano de café seco, ¿sí? Que lo ponemos nosotros a hervir con agua, y entonces ese líquido que estamos obteniendo a partir de hervir es un lixiviado, ¿no? Uh-huh. O también, por ejemplo, podría ser la extracción de azúcar a partir de la caña, a partir del betabel. En algunos países no hay cultivo de caña de azúcar, y entonces el azúcar, la sacarosa, se obtiene a partir de la remolacha, ¿no? Que es lo que aquí en México conocemos como betabel. Y la otra modalidad es la percolación. Aquí el ejemplo clásico, pues, es la obtención de la bebida de café a partir de las cafeteras estas que todos tenemos en nuestra casa, ¿no? Donde ponemos en una canasta con un papel filtro, ponemos el café, los granos molidos, y entonces por goteo, entonces ponemos a gotear el disolvente, y entonces el disolvente, conforme va fluyendo a través del lecho de sólidos, va extrayendo. Entonces eso es lo que se conoce como una percolación. La fuerza impulsora, pues, es la diferencia de concentraciones entre de soluto, obvio, entre el sólido y el disolvente. Uh-huh. Es una operación de separación gobernada por el equilibrio termodinámico, ¿no? De manera, entonces, que se supone que se va a detener cuando se alcancen las concentraciones de equilibrio entre el soluto y entre el disolvente. Uh-huh. Obviamente, a nivel industrial, no vamos nosotros a trabajar a concentraciones de equilibrio. ¿Por qué? O sea, no vamos a esperar a que se alcance el equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque dar tiempos de contacto suficientes para que se alcance el equilibrio, lo que implican es equipos muy grandes, ¿no? O sea, suficiente tiempo de contacto, o sea, tiempos muy largos de contacto implican diseño de equipos muy grandes que son inviables técnica y económicamente, ¿sí? O sea, técnicamente porque son imposibles de construir, y económicamente porque son un equipo grande, pues es un equipo extremadamente caro, ¿no? Bueno, el mecanismo de transporte de materia es la difusión. Primero es difusión de poros, difusión en los poros, o sea, el soluto atrapado en los poros del sólido, ¿sí? Y tiene que vencer una serie de resistencias, ¿no? La del lado del sólido. Ajá. Y digamos que esta es la resistencia que gobierna el transporte del soluto, del sólido, desde el sólido hasta el disolvente. Esta es la resistencia gobernante.
Hay otra serie de resistencias, recuerden ustedes, cuando hay movimiento relativo entre el líquido y un sólido, se va a formar una película estancada alrededor del sólido. Esa película estancada también es una resistencia, ¿no? Tenemos ahí entonces resistencia de película. Es la película en el sólido, ¿no? O sea, la película se va a formar encima, o en la interfase, ¿verdad?, entre el sólido y el líquido. Y después la última resistencia, pues sería una vez que el soluto vence la película estancada, queda libre, ¿no?, para mezclarse en el disolvente, y generalmente esa resistencia, si hay mezclado, es despreciable. Bueno. Entonces, una cosa muy importante a considerar es que las velocidades de difusión en los sólidos son bajas. ¿De qué orden? Pues de 1 por 10 a la menos 6 a 1 por 10 a las 11 centímetros cuadrados sobre segundo, que son muy bajos, ¿no? ¿Sí? O sea, se parece mucho a los coeficientes de difusión de gases en sólidos. Estas son, digamos, un poquito más rápidas, pero igual, ¿no? Son velocidades de difusión muy lentas, ¿no? Los coeficientes de difusión son, les decía, son muy, muy pequeños, ¿no? Ajá. Ejemplos clásicos, tenemos la extracción de aceite de soya, recuperación de metales, algunos productos farmacéuticos, ¿no? Y que tenemos aquí es el esquema de un rotocel. Un rotocel que es, bueno, pues es un equipo que multietapas. Eso es un rotocel, ¿no? O sea, es un equipo que opera a contracorriente y multietapas. Los modos de operación son estas, ¿no? En una etapa sencilla que se puede llevar a cabo en un tanque. Se puede llevar a cabo en un tanque. ¿Sí? El multietapas, que se puede llevar a cabo en diferentes tanquecitos interconectados. Multietapas a contracorriente, que son, pues, otra vez, tanquecitos, un tanque después del otro, pero en este caso, a contracorriente, el soluto entra por un lado del equipo y el disolvente por el otro, y fluyen, ¿sí?, uno en contra del otro. Y bueno, contactores continuos. Ok, entonces un rotocel, ¿qué tipo de operación lleva a cabo? Bueno, lleva a cabo, es un equipo que trabaja en multietapas y trabaja a contracorriente, y además es un contactor incontinuo. Entonces, esto que tenemos aquí es el esquema de un rotocel, acá arriba. ¿Sí? Que está compuesto de que, bueno, digamos que sus partes principales son el rotor, que es la parte de arriba, ¿sí?, donde están las celdas. El rotor está dividido en celdas, pero las celdas no son las etapas. Las etapas son la parte de abajo. O sea, la parte de abajo es un tanque circular, como vemos aquí, que está dividido, y tiene septos ahí para dividirlo. O sea, todo lo que es el diámetro del cuerpo del rotocel está dividido de manera que entonces la parte de abajo, el tanque está dividido, y esas son las etapas. ¿Sí? O sea, las etapas no son las de arriba, estas solamente son celdas donde se va depositando el material, el sólido. Las etapas son la parte de abajo. Ahorita vamos a ver a fondo cómo funciona esto para que se den una idea. Y acá a la derecha abajo, pues tengo lo que es la fotografía de un rotocel industrial. Pues digamos como se ve, ¿no? Obviamente, pues lo que nosotros vemos es la lámina que está recubriendo el tanque y las celdas. Y vemos aquí las diferentes tuberías que administran el disolvente de etapa a etapa. Bueno, esta es entonces, esto es como se vería un rotocel, ¿no? Bueno, en un rotocel, ¿qué sucede? Se ponen en contacto el disolvente con el sólido a tratar y se disuelve el componente soluble o soluto.
Entonces, número 2, se separa la disolución obtenida y el sólido. Obviamente el sólido sale mojado, ¿no? Sale un lodito, digámoslo así. ¿Sí? Sale un lodito que vamos a ver que tiene un nombre, ¿no? La disolución separada, ¿sí?, es lo que se llama el extracto. O sea, ¿qué es la disolución separada? Es el soluto disuelto en el disolvente. Eso es el extracto. También se le llama flujo superior. ¿Por qué flujo superior? Porque se supone que en un tanque, o sea, hablando de un tanque, ¿sí?, es la parte que por diferencia de densidad está en la parte superior del tanque. Vamos a ver que en un extractor del tipo Rotocel, en realidad, el extracto lo vamos a tener, me voy a regresar, lo vamos a recuperar abajo, ¿sí?, en los tanques de abajo. Y el flujo, el refinado o flujo inferior lo vamos a recuperar arriba en las celdas. Ajá. Ahorita vemos bien cómo funciona, ¿no? Nada más es para tener ahorita bien los conceptos de qué entra y qué sale de un Rotocel. El sólido inerte y la disolución retenida por el mismo es lo que se llama flujo inferior o lodos. ¿Sí? O sea, el sólido no sale seco, el sólido ya agotado, digámoslo así, sale mojado, ¿no? Y eso es lo que se llama lodo, flujo inferior o refinado. ¿De qué se compone el lodo, el flujo inferior o el refinado? Pues es el sólido inerte. O sea, ¿qué es el sólido inerte? Es, digamos, el sólido acarreador, ¿sí?, el sólido que no difunde, el sólido que no se disuelve, ¿no? Idealmente no se disuelve, y la disolución retenida. Si el contacto fue ideal, esta disolución retenida debería de tener exactamente la misma composición que el flujo superior o el extracto. Bueno, este sería el diagrama de bloques, digamos, de un extractor. Por un lado entra la alimentación. La alimentación, ¿sí?, puede ser una mezcla binaria, sólido, inerte, el soluto, pero también hay muchas operaciones en donde es una mezcla ternaria, ¿no? O sea, es inerte, soluto, y trae rastros de disolvente, como por ejemplo, ¿qué caso sería ahí? La caña de azúcar, ¿no? Que trae el bagazo de caña, que sería el sólido inerte, el soluto, que sería la sacarosa, y traería disolvente, que sería agua, o sea, trae rastros de agua, cuando la caña de azúcar se mete fresca. Ajá. En muchas operaciones, en muchos ingenios azucareros, la caña de azúcar se le hace un quemado, ¿no? Antes se quema en el campo. Entonces lo que se lleva es la caña quemada, de manera entonces que ya no trae agua. Con eso lo que se hace es que se aumenta, ¿verdad? Disminuye la actividad de agua, y lo que se hace es que se aumenta la diferencia de concentraciones entre la alimentación y el disolvente. De manera entonces que se favorecen los coeficientes de difusión del soluto desde el sólido, desde la alimentación hasta el disolvente. Bueno, por otro lado vamos a alimentar disolvente, ¿sí?, que en aplicaciones industriales no siempre viene puro, ¿sí? Por ejemplo, para la extracción de caña, el agua se está recirculando, de azúcar de caña, el agua se está recirculando, el agua no se tira, perdón. De manera entonces que el disolvente en ese caso no viene puro, sino que trae rastros de sacarosa. También en la extracción de aceites, por ejemplo, con hexano o con benceno, ¿sí?, el benceno no viene puro, ¿no? ¿Sí?, sino que trae rastros de aceite porque se está recirculando una y otra vez, ¿sí? Bueno, una vez que le dimos suficiente tiempo de contacto, dentro del equipo lo que vamos a tener es una mezcla ternaria, soluto, sólido inerte y disolvente, ¿no? Cuando le dimos suficiente tiempo de contacto y hay separación de fases aquí, entonces, por diferencia de densidades, vamos a tener que
para arriba, a la parte de arriba del tanque se va a formar el extracto o flujo superior, que está compuesto de soluto más disolvente. Y en la parte de abajo vamos a tener el refinado, que son los inertes más la disolución retenida, ¿no? Que es soluto más disolvente. Yo digo, si la etapa es ideal, si el contacto es ideal, o sea, quiere decir que se alcanzaron las concentraciones de equilibrio, esta disolución debe tener la misma concentración acá. Bueno. Entonces, bueno, para resolver esto, pues tenemos el método del diagrama del triángulo rectángulo. Y un aspecto muy importante es determinar la cantidad de disolución retenida. O sea, 1 kilo de sólido, de inerte, ¿cuánto nos retiene de disolución, soluto disolvente? ¿Para qué? Pues para obtener, perdón, la línea del refinado. Fíjense, en un diagrama de este tipo, un diagrama rectangular, en el vértice se grafica, ahí vamos a tener todas las composiciones de inerte, porque ahí donde estoy dibujando el punto, donde sale mi cursor, todas las concentraciones saldrían hacia enfrente, ¿no? Hacia nosotros. Entonces todas van a estar ahí. Como es una línea que sale, pues lo que vemos es un punto, ¿no? De frente. Entonces, desde 0 a 100% de inerte, las tendríamos ahí, ¿no? Acá tendríamos el soluto, o sea, de 0 a 100% de soluto, o de 0 a 1 en fracción peso. La extracción de sólido líquido se maneja en fracción peso, todo, ¿no? Acá tengo el disolvente, ¿sí? Desde 0 a 1 en fracción peso, o de 0 a 100%, ¿no? 100% peso. Y en la hipotenusa voy a tener todas las composiciones, las mezclas disolvente-soluto. Aquí, en este lado, voy a tener mezclas disolvente inerte, y aquí voy a tener mezclas inerte soluto. De manera entonces que las alimentaciones, si son mezclas binarias soluto inerte, deberían estar aquí, en la base. Bueno, perdón. Entonces, si sobre la hipotenusa tengo todas las mezclas disolvente soluto, entonces el extracto, ¿no?, va a estar sobre la hipotenusa, ¿no? Porque ya vimos que el extracto, de acuerdo al balance que está aquí, lo que tiene soluto y disolvente. Y el refinado contiene soluto, disolvente e inertes, ¿no? Entonces, aquí en la hipotenusa voy a tener el extracto. El refinado, al ser una mezcla ternaria, tiene que estar forzosamente dentro de la figura. Por eso es importante determinar experimentalmente la cantidad de disolución retenida, ¿no? Para poder trazar la línea del flujo inferior o del refinado, ¿no? ¿Sí? Que tendría alguno de los comportamientos que están aquí marcados, ¿no? Ya no voy a entrar en detalle porque pues, se supone que ya lo vieron. Y este sería el diagrama rectangular, ¿no? Para resolver. En donde en este caso la línea del flujo inferior está arriba, ¿no? Es esta. Y la línea del flujo superior o del extracto sería esta, el eje X. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a ver entonces. Ok, después de esta introducción, así rápidamente, más para acordarnos de los conceptos de extracción, tenemos que el objetivo de la práctica es adquirir habilidades para identificar y operar un sistema de extracción sólido-líquido en multicontacto y a contracorriente o en corriente directa. El equipo que les voy a presentar ahorita tiene la facultad de que puede operar a corriente directa o en contracorriente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cuantificar la operación en términos de, vamos a ponerle mejor, porcentaje de extracción. El porcentaje de extracción, ¿no? Entonces,
Objetivos particulares: evaluar las variables involucradas en un proceso de extracción sólido-líquido de etapas múltiples, reconocer el funcionamiento del equipo y obtener el rendimiento, productividad y porcentaje de recuperación del producto de interés y explicar los factores que afectaron en estos valores. Bueno, entonces como les comentaba, ¿no? Rotocel es un equipo que trabaja por precolación, ¿sí? Como una cafetera casera, que consta de una carcasa cilíndrica, ya vimos ahorita, ¿no? ¿Sí? Dentro de la cual se encuentra girando un tanque de la misma forma, que se encuentra dividido en compartimientos cuyo fondo se encuentra perforado. Déjenme ver si tengo la imagen de esto. Vamos a ver. Acá está. Bueno, fíjense. Bueno, estas que tenemos aquí son las tuberías que conducen los extractos. Este es en amarillo y en rojo, ¿no? Este es el cuerpo del Rotocel completo del equipo. Y ahorita vamos a ir paso por paso viendo sus componentes. El Rotocel tiene en la parte superior un conductor, un transportador más bien de sólidos, que puede ser, en el caso de los equipos chiquitos, pues puede ser un transportador de tornillo, o en los equipos ya de mayor volumen, pues es una banda transportadora como se ve aquí. Entonces, la banda deposita en esta tolva de alimentación el sólido, ¿sí? Y entonces el sólido, con la ayuda del tornillo de abajo, ¿sí?, lo va a ir depositando en las celdas están girando. Entonces, aquí lo depositaría en la celda. La celda de deposición o de alimentación del sólido está encima de la última etapa del equipo, ¿sí? Y aquí tenemos estas, que son las boquillas de aspersión del extracto. En este caso, fíjense, aquí podemos contar el número de etapas por las boquillas, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 7 etapas. Ahora vean, la celda está girando, ¿no? Entonces vean, el sólido va girando, lo van transportando las celdas en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces va pasando así, las boquillas lo van asperjando, o sea, van depositando el sólido, el líquido por goteo encima, ¿sí? Y el sólido ya agotado saldría por acá, en la última etapa, que sería esta, acá. La primera etapa, que sería esta, deposita encima de la última y sale por la primera etapa. Y entonces el rotor está dividido en celdas. Y otra vez le reitero, las celdas no son las etapas. Ahorita vamos a ver las etapas. Ahí está, ¿no? Quitando la tapa de la lámina. Ahí se ve cómo va cayendo ya agotado el sólido. Ese es el método para girar las celdas. Vean, para evitar que el sólido caiga en las etapas, vamos a tener esta rejilla, ¿verdad? Esta rejilla que tiene el mismo número de divisiones que las celdas, ¿no? O sea, estos serían los septos de las celdas. Bueno, entonces esa rejilla impide que el sólido caiga a las etapas o a los tanques, ¿verdad? Y ahora sí, ¿no? Eso que se ve abajo, sí, aquí ya, luego le pusieron la tapita. ¿Sí? Esas son las etapas. ¿Sí? Aquí abajo va cayendo el extracto. O van cayendo los extractos, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de en cuántas divisiones tenga el tanque inferior, es el número de etapas. Y el número de etapas se va a corresponder con
el número de bombas para enviar el extracto hacia la parte superior. Bueno, ahí lo que está haciendo pues, es recuperando el sólido, ¿no? Que cae, pues, o el refinado, vean, ¿no? Entonces, vean cómo en este caso, bueno, aquí se ve muy bien, como abajo tenemos bombas del tipo, estas son del tipo centrífugo, ¿sí? Esta sería la succión de cada una de las etapas, ¿no? Entonces, pasa a través de la bomba centrífuga y lo manda para asperjarlo encima del sólido, de los sólidos, ¿sí? Entonces, vean, aquí vamos a contar el número de bombas y ese sería el número de etapas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debe haber otra por acá atrás, ¿no? Porque eran 7, ¿sí, no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debe haber otra aquí atrás. Entonces, quiere decir que el tanque, el cuerpo del rotocera, el tanque del fondo está dividido en 7 etapas. Bueno, esa última era la etapa de recuperación, ¿no? del extracto. Ahora, déjenme ver, acá estaba. Bueno, en este video, este es el equipo con el que vamos a trabajar, pues pongan atención. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos un sólido, ¿sí? El cual tiene un soluto que me interesa extraer mediante un solvente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la entrada del soluto, el cual va a entrar al equipo, ¿sí? Y por el lado contrario, el solvente entrará, ¿sí? Regularmente el solvente lo manejamos a su temperatura, ¿sí? Y aquí en el equipo pues, se interactuarán ambas fases, ¿sí? Con el propósito de extraer ese soluto. Entonces aquí tenemos los parámetros de flujos, tenemos que considerar los flujos y las concentraciones de ambos, es decir, de líquidos y sólidos. Bien, aquí estamos en el equipo de extracción sólido-líquido, ¿sí? Como observarán, ya en la toma tenemos el sólido, ¿sí? Que vamos a trazar. Este sólido es un polímero poroso, el cual ya tiene agregado el soluto que queremos extraer. El soluto es sal, cloruro de sodio, ¿sí? Y el sólido tiene un 10% de peso de sal, ¿sí? En la parte de abajo tenemos ya el solvente, que en este caso será agua bidestilada, ¿sí? Ya está cargado el tanque, y entonces ahorita vamos a encender el equipo. Los interruptores principales están en la parte de atrás del panel, los vamos a energizar, y el botón principal, como observarán, los displays ya se encienden. 1, 2, 3, 4 conductímetros, y aquí nos va a dar la lectura. La lectura nos va a dar el milivolt. Esto nos va a determinar la concentración en cada etapa. Y aquí tenemos el encendido para el rotor, es este, y la perilla para controlar su velocidad. Aquí tengo el control de encendido para el alimentador de la tolva, ¿sí? Y la perilla para controlar su velocidad. Bien, aquí tenemos la primera bomba peristáltica. 1, 2, 3. Son 3 bombas peristálticas. Aquí tenemos el sistema de calentamiento. Si observan aquí, es la entrada del solvente. Por aquí, entra el calentador y se va a la etapa del resaltor. Y aquí tenemos el conductímetro. Vean, en este caso, el tanque inferior está dividido en 3. Entonces, este equipo tiene 3 etapas, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, como dice aquí el profesor, ¿no? Pues, toma el solvente de la parte de atrás
pasa a la bomba peristáltica, pasa por el elemento de calefacción, que es una resistencia eléctrica, y después pasa por este sensor que es de conductividad. ¿Por qué? Porque el equipo está diseñado para trabajar con sal directamente. Se pueden trabajar otras cosas, de hecho, pero el equipo en sí está diseñado para trabajar con sal. Entonces mide la conductividad aquí y lo manda. Aquí se alcanzan a ver arriba donde está la flechita, las boquillas de aspersión, tiene 3. Entonces, esta es la etapa 1. Entonces, el sólido va a ir girando en este sentido, así, de izquierda a derecha. Y entonces el sólido que pase aquí encima de la etapa 1 lo va a rociar con el agua fresca. Entonces va a caer, o sea, va a mojar el sólido, va a percolar, va a pasar por gravedad hacia abajo y va a llenar este tanquecito, que esta sería la etapa 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la etapa 1? Bueno, aquí tiene una salida. Fíjense ustedes, sigan la flecha. Va a pasar a la bomba 2, o sea, lo va a bombear la bomba peristáltica 2. Las 3 bombas son exactamente iguales, ¿no? Pasa por la bomba 2, lo pasa al elemento de calefacción. Acá está, ¿no? Así, viene por aquí, entra el elemento de calefacción, sube, ¿sí? Sensa ¿cómo se llama? La conductividad, aquí, pasa, sube, y entonces lo manda a la segunda etapa, que bueno, aquí no se alcanza a ver. Acá arriba están los aspersores de la segunda etapa, que es esta. Entonces, va a rociar los sólidos que vayan pasando en estas celdas que se ven aquí. Lo va a rociar y va a caer aquí. Entonces, de aquí de la segunda etapa, lo va a succionar la tercera bomba, va a hacer lo mismo, lo va a pasar por el sistema de calefacción, por el sistema por el sensor de conductividad, y lo va a mandar a las boquillas de aspersión de la tercera etapa, que sería este último tanque que se ve aquí. O sea, vean cómo el tanque principal está dividido en tres partes. Y entonces sale por aquí el extracto 3, sensa ya no hay bomba, ¿no? Sino que aquí ya lo vamos a recuperar, sensa la conductividad y sale por esta boquilla que tenemos aquí, ¿no? Por este tubo de acero inoxidable. Entonces aquí hay que poner un tanque para el extracto 3. Entonces, así como está ahorita configurado el equipo, sería para trabajar en contracorriente, ¿sí? Entonces, la alimentación entra por acá, por el lado izquierdo, por donde está el cursor. Entraría acá, encima de la etapa 3, y la alimentación agotada sale por acá. Ahorita a ver si se ve bien. Bueno. Cada uno de ellos también tenemos la posibilidad de medir temperatura. Aquí tenemos un termopar, 1, 2, 3 y 4 termopares. Bien, lo primero que hacemos es encender el rotor. ¿Sí? Regularmente lo manejamos a la velocidad máxima. ¿Sí? Y aquí, a ver si se puede observar, ya se empieza a mover. ¿Sí? Lo siguiente es establecer el flujo de solvente. Entonces, por lo tanto, vamos a poner a funcionar la primera bomba peristáltica. Bien, observan aquí ya tenemos 3 aspersores y ya está cayendo el solvente. El remanente de solvente deberá caer en la parte baja, ¿sí? Y de aquí iría a la siguiente bomba. Entonces, lo que debemos de hacer ahorita es esperar a que tengamos un nivel determinado de solvente para poder encender la siguiente bomba. Mientras eso se da, encendemos el alimentador de torba. Aquí va a ser importante medir el flujo del sólido. Encendemos y está en una posición
conexión de 4 aquí, y esa es la que vamos a manejar. Observan, ya ahorita va a empezar el transportador a alimentar al extractor. Tengamos nivel acá, lo menos falta un poquito más para encender la bomba 2. El recipiente de abajo ya está a la mitad, entonces vamos a prender la bomba 2. Tengamos nivel, sigue subiendo, entonces voy a poder aumentarle la velocidad a la bomba. Vamos a prender la bomba 3. Para la concentración, aquí tenemos los conductímetros. Ahorita el selector está posicionado para el conductímetro 1. Tenemos 0 de conductividad. Es lo que esperamos, puesto que tenemos agua destilada. Y aquí nada más es ir cambiando de posición para el siguiente conductímetro. Una vez que ya terminó el sólido de pasar por el extractor, lo que hay que hacer es ir apagando las bombas. Empezamos con la 1. Para apagar la 2, necesitamos checar el nivel del tanque. Si no tiene nivel, hay que esperar. Ya está vaciado el primer tanque, entonces nos vamos a la segunda bomba. Y igual para el segundo tanque. Entonces ya se vacía, apagamos la tercera bomba. Ya para apagar, ya nomás es apagar el rotor, apagar las bombas. El interruptor principal lo apagamos y los interruptores de atrás del panel también los apagamos. Bueno, entonces, ese equipo que vieron ustedes ahí es exactamente el equipo. Algo pasó ahí. Bueno, buenos días, compañeros. No sé qué equipo es el mismo? No. No, este es otro equipo más grande, fíjense. Bueno, entonces, ahora sí, ¿no? Regresando. Entonces, ese es el equipo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? El equipo es se llama, es un Anfield UOP4 MK2A. ¿Sí? Puede operar, de hecho está configurado de fábrica, así como viene, para trabajar en 3 etapas. Ajá. Pero haciendo algún arreglo ahí en
lo pasa por el elemento calefactor. Ajá. Sensa la conductividad. Les decía, el equipo está fabricado para trabajar con sal, pero se pueden trabajar con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, los datos que yo les voy a dar, se trabajó con flor de Jamaica. Uh-huh. Entonces lo que se hizo fue que en lugar del material mineral que vieron ustedes en la práctica, que es agrolita, ¿no? La que se satura con sal, bueno, ¿cómo se satura con sal? Es muy simple. Se hace una disolución saturada de sal y se pone en contacto con la agrolita, con el material mineral. Se le da tiempo de contacto, son 3, 4 horas, un día me parece incluso. Y después se decanta la solución saturada de sal, y obvio, pues como es un material mineral, va a absorber, ¿no? La disolución, se lleva a desecación y la sal va a quedar atrapada en el material. Entonces ya, pues por diferencia de pesos, es el dato que les dio el profesor ahí en el video, ¿no? Que decía que la fracción peso es 0.1, ¿qué decían? 10%, ¿no? Sí, 0.1, o sea, cada kilo de agrolita, ¿sí? Cada kilo de agrolita tiene 100 gramos, ¿no? De sal. Uh-huh. Bueno, entonces, perdón. Esta es la configuración de fábrica, ¿no? Entonces, el disolvente entra, pasa por la bomba 1, pasa por el calefactor y por el sensor 1, vean, y lo va a depositar encima de la alimentación que va pasando, ¿sí? O sea, la alimentación va a ser en este sentido, ¿no? Va a ser de izquierda a derecha, ¿no? O sea, en contrasentido a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, el sólido que vaya pasando aquí arriba, como ya viene de acá y ya estuvo en contacto con líquido, ahorita vamos a ver con qué líquido, entonces el sólido que pasa aquí arriba ya está bastante empobrecido en el soluto, ¿sí? Entonces, el disolvente fresco va a caer sobre sólido ya empobrecido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, percola, o sea, cae, y el tanque inferior está dividido, digamos, en 3 etapas, ¿no? En 3 subtanquecitos, vamos a llamarle así. Entonces, lo que se junte aquí es el extracto 1. El extracto 1 va a pasar a la bomba 2, ¿sí? Pasa por el calefactor, por el sensor de conductividad, y entonces el extracto 1 va a ser el disolvente de la etapa 2, ¿no? O sea, va a rociar los sólidos que vayan pasando aquí, que provienen de acá, ajá, y entonces ya vienen menos ricos en el soluto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vayan diciéndome que sí para saber que no me he desconectado, ¿no? Sí, profe. Bueno. Y entonces, aquí en esta etapa se junta el extracto 2. Entonces cae. Y bueno, más bien lo bombea, la bomba 3. Pasa otra vez por estos elementos y entonces este es el extracto 2 es el disolvente de la etapa 3, ¿estamos de acuerdo? Y entonces aquí ya se recupera el extracto 3 y tiene ahí un sensor de temperatura, de conductímetro para medir la concentración final. Entonces, en esta configuración lo que se recupera es el extracto 3, ¿no? Y solamente aquí hay un extracto. Esta es la configuración típica a contracorriente. Entonces, el equipo viene configurado así. Ajá. Entonces, lo que se hizo en la práctica es que aquí en la tolva de alimentación se pusieron 295 gramos de, les digo, se trabajó con con flor, perdón, de Jamaica, con flor de Jamaica seca, ¿sí? Y se pasaron, si mal no recuerdo, 7 punto y algo litros de agua pura a temperatura ambiental, de manera entonces que los elementos estos de calentamiento y de conductividad no se utilizaron. ¿Por qué? Porque no, como esto mide conductividad, ¿sí? Y lo que estábamos recuperando aquí es el colorante rojo de la Jamaica, pues no se puede, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que se tomaron muestras aquí, se desconectó aquí y aquí. Bueno, estos que vemos aquí son filtros, ¿verdad? Para evitar que si alguna partícula sólida se pasó por el
pasó a las etapas, los sólidos pasen a las bombas, ¿no? Como las bombas son de látex, si pasa un sólido y como literal el cabezal de la bomba machuca la manguera, entonces si hay un sólido sí se rompe. Pues para eso son estas. Entonces, bueno, lo que se hizo para tomar las muestras, para poder medir la concentración, fue desconectar aquí y tomar una muestra cada X tiempo, aquí, aquí y aquí, ¿no? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Para esto, entonces, se elaboró una curva tipo, ¿verdad? ¿Sí? De concentración del colorante de la Jamaica contra absorbancia. Bueno, esa curva tipo, ¿cómo se obtuvo? Pues relativamente sencillo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, lo que se hizo fue esto. ¿Sí? Se pusieron 100 gramos de la hoja de Jamaica. Bueno, con esto se lograron dos objetivos, ¿no? El primero de ellos fue determinar cuál era la concentración del colorante en la flor, ¿sí? Porque es un dato que no tenemos. Entonces, lo que se hizo fue que se pusieron 100 gramos de flor, 100 mililitros de agua, ¿sí? Se puso a hervir esto durante media hora, y entonces el extracto, se decanta la hoja, la flor, perdón, y el extracto, ¿sí? De aquí se tomó una muestra, una alícuota ahí para hacer la curva tipo. Esto sale súper concentrado, ¿están de acuerdo, no? Súper concentrado, y esto pues obvio no entra en... Entonces, lo que se hizo fue un barrido. La verdad es que si me preguntan, no tengo la longitud de onda, no la tengo. Entonces, acuérdense que es absorbancia contra la longitud de onda y se hace un barrido, ¿no? Y se buscan ahí los plasmones. Obviamente siempre se trabaja con el pico más alto. No tengo el dato, no sé a qué longitud de onda absorbe el rojo de la Jamaica, pero bueno, de aquí se hizo eso, ¿no? Y ya con esto, con la muestrita que se tomó de aquí, pues se construyó la curva tipo, ¿no? Se fueron haciendo diluciones hacia atrás y se construyó la curva de absorbancia contra concentración. Bueno, entonces después, ¿qué se hace? Bueno, este concentrado, o sea, 100 mililitros de agua, ¿sí? En contacto durante media hora, se puso a hervir durante media hora con la flor. ¿Sí? Este extracto así súper concentrado, se desecó, se llevó a una estufa, ¿verdad? Se desecó a 60 grados centígrados durante todo un fin de semana, o sea, de viernes a lunes. Y obviamente el vasito de precipitados estaba a peso constante. Entonces, una vez que se deseca, el polvito que queda aquí se pesa, o sea, por diferencia de pesos, obtuvimos el peso, ¿verdad? Del colorante, lo que quedó aquí. Ajá. Y ya nada más se dividió entre los 100 gramos, y entonces eso nos dio como resultado que la fracción del colorante en la flor es 0.1864 gramos por cada gramo de flor, de manera entonces que en los 295 gramos de flor que se alimentaron al equipo, había 55 gramos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Está ahí? De colorante, ¿no? De elementos que le dan el color y el sabor al agua de Jamaica, ¿no? Digámoslo así. ¿Hasta ahí dudas? No. No, perfecto, ¿no? No, profe. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, así es como se obtuvo la concentración. Ajá. Y entonces esa fue una forma de operar, ¿no? Primero se operó así como está el equipo a contracorriente, ¿no? Otra vez 7 litros, 7 punto y algo litros de agua, 295 gramos de flor de Jamaica, ¿sí? A contracorriente. Aquí lo que esperamos es que, obvio, la concentración en la flor vaya disminuyendo de izquierda a derecha y en los extractos vaya aumentando de derecha a izquierda, ¿no? O sea, que aquí que el extracto 3, ¿sí? Esté mucho más concentrado que en estos de acá. Bueno, así es como se operó. Esta fue una forma de operación. La siguiente es que el equipo se puede configurar para trabajar. Recuerdan los que ya vieron sólido fluido que hay otra forma de operar, que es en lo que se llama corriente directa, ¿no? O paralelo.
Entonces, el equipo se puede configurar para trabajar también en paralelo, o corriente directa, o corriente cruzada. Recibe esos tres nombres, la operación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Bueno, se ponen, voy a representarlo, a ver si lo tengo acá. Aquí es lo que se hace es esto, fíjense ustedes. Así, ¿no? Entonces, este sería, digamos, una representación del equipo. Entonces, aquí arriba tengo las celdas, entonces se alimenta acá, ¿sí? Se alimenta el sólido aquí, o sea, aquí entra la alimentación, va girando, ¿sí? En contrasentido de las manecillas de reloj, o sea, de izquierda a derecha, de manera que acá obtengo el refinado. Bueno, entonces el equipo se puede configurar para trabajar en corriente directa o cruzada o paralelo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿sí? Fíjense, ¿qué sucede así como está el equipo? Como está el equipo, como viene de fábrica, o sea, o como viene preconfigurado, que es a contracorriente, la alimentación entra, decíamos, por el lado izquierdo. El disolvente entra por el lado derecho, o sea, el disolvente entra a la etapa 1. En la etapa 1, el disolvente fresco se pone en contacto con el refinado que proviene de la etapa 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, vean, ¿no? A la etapa 1 entra el refinado 2 y entra el disolvente fresco. ¿Qué salen? Entra el refinado 1, perdón, sale el refinado 1 y sale por el otro lado el extracto 1. El extracto 1 es el disolvente de la etapa 2, ¿se fijan? ¿Sí? Y a la etapa 2 le llega el refinado 3. Ajá, entonces, aquí en la etapa 2, el disolvente es el extracto 1, ¿sí? Y la alimentación es el refinado 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya se mezclan, se contactan, se separan y entonces lo que sale del extracto 2, que es de la etapa 2, que es el extracto 2, es el disolvente de la etapa 3. Y ese disolvente se pone en contacto con la alimentación. Entonces lo que sale de la etapa 3 es un extracto, ajá, rico en soluto. Entonces, así es como opera, ¿no? O sea, ¿sí queda claro? Entonces, en esta operación, los disolventes consecutivos son los extractos que provienen de la etapa anterior. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así es como funciona el equipo de fábrica. Ahora, yo puedo reconectar, les decía, a ver, déjenme ver si sigo en línea. Sí. Yo puedo reconfigurar el equipo, lo puedo reconectar de manera que ahora trabaje en flujo cruzado o paralelo, ¿no? Como también se le llama. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que a cada etapa yo voy a alimentar disolvente fresco, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora los extractos no van a funcionar como disolventes de las etapas posteriores, ¿no? O sea, en la configuración que les acabo de mostrar, el extracto 1 funciona como disolvente de la 2 y el 2 de la 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Aquí no. En este modo de operación, a cada una de las etapas voy a alimentar disolvente fresco, ¿no? O sea, voy a tener aquí me faltó dibujar, aquí voy a tener un tanquecito con disolvente 1, vamos a ponerle así, disolvente fresco, que va a llegar a la etapa 1, ¿sí? Y entonces lo que se junte aquí va a ser mi extracto 1 y lo recupero. Voy a poner un vaso de precipitados o un tanquecito ahí abajo, ¿no? Para recuperarlo. A la etapa 2 le voy a alimentar disolvente fresco, ¿sí? O sea, no el extracto que proviene de la etapa 1, sino un disolvente fresco, agua pura, ¿no? En este caso. Ajá. Y lo voy a poner en contacto con el sólido que viene de acá. El sólido lo voy a seguir alimentando en este sentido, de manera entonces que el refinado, ¿sí? va a seguir siendo, ¿sí? O sea, los refinados van a ir fluyendo en ese sentido. Ajá. De manera entonces que en la etapa 1 yo voy a tener un refinado, un lodo, un sólido, ya bastante empobrecido, ¿verdad? En el soluto de interés.
Bueno, entonces, retomando, en la etapa 2 voy a alimentar disolvente fresco. Y lo mismo para la etapa 3, disolvente fresco. Entonces, de cada etapa recupero el extracto por separado, ¿no? Aquí pongo un tanque, aquí pongo otro tanque. Entonces voy a tener 3 tanques, ¿sí? Con 3 extractos, ¿verdad? Diferentes. Y voy a poner 3 tanques con disolvente para cada una de las etapas. Se puede configurar así el equipo. ¿Qué tendría yo que hacer? Déjenme ver aquí, tengo una foto. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está ya desconectado. Entonces, fíjense, aquí el equipo lo tengo desconectado. Aquí pondría yo una manguera o algo, aquí donde tengo mi cursor, que es la salida de la etapa 1. ¿Sí? Pondría aquí un vaso de precipitados, por ejemplo, y aquí estaría recuperando mi extracto 1. Aquí un vaso de precipitados, mi extracto 2. Y el último, bueno, lo recuperaría directamente de aquí, ¿no? ¿Sí? De la última salida. Pero de la 1 y la 2 pondría tanques aquí. Aquí afortunadamente está desconectado para que lo vean, ¿no? Y entonces, vean, yo pondría aquí un tanque con disolvente 1 para mandarlo aquí, encima, del soluto que viene acá. Aquí otro tanque con disolvente 2 para mandarlo aquí. Y un último tanque con disolvente 3 para mandarlo a estas boquillas de aspersión que tengo aquí. De manera entonces que en este caso la operación sería así, como este diagrama de bloques que tengo aquí. Vamos a numerar las etapas como están en el equipo, ¿no? O sea, 1 a la derecha, 2 la central y tercera a la izquierda. Entonces, decíamos, la alimentación pues va a entrar otra vez por la etapa 3. Entonces, el refinado de la etapa 3 va a ser la alimentación de la etapa 2, el refinado de la etapa 2 va a ser la alimentación de la etapa 1. O sea, las alimentaciones sí van a ir, sí van a llevar, va a seguir el mismo camino que en el equipo a contracorriente, ¿no? Con la configuración a contracorriente. Pero en este caso, ¿sí? A cada una de las etapas, aquí en la etapa 3 voy a meter disolvente fresco y lo recupero, ¿no? El extracto 3. ¿Sí? A la etapa 2 meto disolvente fresco y recupero mi extracto 2. A la etapa 1 meto disolvente fresco y recupero mi extracto 1. ¿Qué se hace con los extractos? Bueno, los extractos se recuperan individualmente y al final se mezclan. ¿Sí? Se mezclan en un tanque más grande y entonces se calcula una concentración global. La concentración global que va a ser, pues va a ser el sólido recuperado en cada una de las etapas entre la masa del extracto global. El sólido recuperado, ¿cómo se calcula? Bueno, pues por ejemplo aquí en la concentración 3, en la etapa 3, perdón, sería concentración 3 por el extracto 3, ¿no? Por la masa del extracto 3, y eso me daría el soluto recuperado en la etapa 3. ¿Sí? Entonces, calculo de igual manera el soluto recuperado en la etapa 2 y el soluto recuperado en la etapa 1. De manera entonces que el soluto recuperado sería la sumatoria de estos tres entre, ¿sí? La masa total, ¿no? La masa total pues es E3 más E2 más E1. Y entonces esto me daría la concentración global. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Entonces les digo, el equipo es capaz, ¿sí? De operar de las dos formas. De esta, que se llama corriente cruzada, ¿no? Porque pues hace esto y esto, o sea, hace una cruz, digamos. O corriente directa también se le llama, o paralelo, ¿no? También se le llama. ¿Y por qué? Vean, ¿no? Se supone que esta y esta está en paralelo, etcétera, ¿no? Y a contracorriente, ¿qué sucede? Pues a contracorriente, lo único que yo recupero al final es un solo extracto, que es el proveniente de la última etapa. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo puedo individualmente, pues, ir calculando, ¿verdad? Las concentraciones de cada una de las etapas. Y puedo ir, entonces, sabiendo cuánto se recupera de soluto en cada una de las etapas. Es muy sencillo, ¿no? Aquí sería X1 por E1, y eso me daría el soluto de la etapa 1, y así, ¿no?
Pero al final de cuentas, recuerden, aquí yo solo recupero un extracto. De manera entonces que la cantidad de soluto recuperado va a ser el extracto 3 por la concentración del extracto 3 entre... no, ese sería el soluto recuperado, ¿no? Y entonces el porcentaje de recuperación sería esto, extracto 3 por la concentración 3 entre X de la alimentación, o sea, la fracción en la alimentación por la alimentación, ¿no? Y esto por 100, ¿no? Y ese sería el porcentaje de recuperación para contracorriente. Para el porcentaje de recuperación, ¿cómo sería? Pues sería la suma de los solutos recuperados, S3, S2, S1, entre la fracción en la alimentación por la alimentación. Bueno, entonces se operó de las dos formas, ¿no? Ok. Ahora, no sé si alcanzaron a escuchar de qué está construido el equipo, o ya no escucharon eso, ¿verdad? Bueno, el equipo está construido, lo que ven en... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, lo que ven en azul, todo lo que es el rack del equipo, está construido en acero al carbón. Y está pintado, ¿no? Sí, simplemente. Pero todo el rack es acero al carbón. Las partes estas que brillan, por ejemplo, esta, es acero inoxidable, ¿no? Esta boquilla de salida, donde se recupera el extracto 3, ¿sí? Con la configuración de a contracorriente, ¿no? Obvio. Las partes transparentes, pues es acrílico. Esto gris es PVC, ¿sí? Y las tapas de acá de la tolva que vemos, ¿sí? Es polietileno de alta densidad, ¿sí? Ajá. Las mangueras, pues son de silicón, obvio. Y bueno, tabla de control que ya lo vieron. Ahora, fíjense, esto supongo que no lo alcanzaron a ver. Estas son las características del equipo, ¿no? ¿Sí? Puede trabajar el disolvente, que el equipo pues está fabricado para trabajar con agua, ¿no? Si le metemos un solvente ahí orgánico, pues la verdad es que se va a llevar las partes plásticas, entonces está diseñado para trabajar con agua, ¿no? Creo que se puede meter benceno, pero hasta ahí, ¿no? Acetona no y cosas así. Pero bueno, entonces la temperatura de trabajo es desde ambiental hasta 50 grados, o sea, más ya no por el material, ¿no? Por las uniones del plástico, ¿sí? Ahora, las bombas peristálticas que tiene 3 pueden trabajar de punto 3 desde 0 a 13.5 litros por hora, ¿no? 13.5 pues es una cosa endiablada, ¿no? O sea, no es demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño del equipo. La velocidad de alimentación de ¿qué? Del sólido es de 0 a 3 litros por hora, está calibrado en litros por hora. Obvio, pues para conocer la velocidad de alimentación en masa, habría que multiplicar por la densidad, ¿no? Hay que considerar la densidad del material. Y este dato es súper importante, ¿sí? La velocidad de rotación de las celdas del sólido es de una revolución cada 15 minutos, o sea, 4 revoluciones por hora. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esta es la velocidad de rotación, digamos, recomendable, ¿no? Y bueno, estas serían las capacidades de las etapas, 0.16 litros, y las características, ¿cómo se llama? Los requerimientos eléctricos, ¿no? Ahora, bueno, ya les había dicho, ¿no? El equipo, no sé si también lo alcanzaron, no sé si lo alcanzaron a oír o a ver, es ¿no? Es una unidad de extracción, solo le digo Armfield UOP4 MK2A. Este es el equipo, ¿no? ¿Y qué más? Ahora vean ustedes, esta sería la velocidad a la que se trabajó.
1.2252 revoluciones por minuto. ¿De qué? Del rotor, o sea, de las celdas. Ajá. Entonces, este dato es muy importante porque nos va a dar pie a determinar algunas cuestiones que pasaron, ¿no? Bueno, estas serían las condiciones de trabajo. Ajá. Tanto a paralelo, como a contracorriente, se metieron 295 gramos de flor. Se utilizaron las mismas etapas y tanto a paralelo como a contracorriente, ¿cómo se llaman? Las bombas, las 3, se calibraron para trabajar al mismo flujo. 7.14 mililitros sobre segundo. Y como les decía, ¿no? Se construyó una curva tipo de absorbancia contra concentración del rojo, de la Jamaica. Estuvo en gramos por mililitro. ¿Sí? Y bueno, pues por alguna razón se construyó también otra curva tipo, pero a concentraciones altas, lo cual, pues no sé si les comenté, alcanzaron a oír que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque las curvas tipo, pues obviamente deben de fabricarse, deben de elaborarse hasta una absorbancia máxima de 1. Entonces, por ejemplo, aquí pues esto ya la rebasa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, es que lo que se hace son diluciones, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, se construye una sola curva y si los resultados, obvio, pues no entran aquí, hay que hacer diluciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí incluso yo le quitaría este punto, ¿no? Que está saliendo. Ajá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, entonces aquí están los resultados. Estos datos se los voy a pegar ahorita en el Classroom. Esta tabla pues es la misma, ¿no? Entonces, aquí el dato importante es ¿no? Tomen mucho en cuenta este dato. La velocidad de las celdas, del rotor. Les decía, ¿no? De acuerdo a la determinación de la concentración del rojo en la flor, ¿sí? Se encontró una fracción de 0.1864 gramos de colorante por gramos de flor. Ya les expliqué cómo se obtuvo. Y este dato es importante también. La disolución retenida fue independiente de la concentración e igual a 0.67 kilogramos de disolución por kilogramo de inerte. ¿Cómo se obtuvo este dato? Bueno, aquí rápidamente se los platico. Déjenme ver dónde quedó. Es que acá está, ¿no? Bueno, lo que se hace es que tomamos 5 vasos de precipitados y en cada uno de ellos, ¿sí? En cada uno de ellos se puso una cantidad fija de flor. Entonces, en cada uno de ellos se pusieron 100 gramos de flor. Y lo que se hizo fue que se pusieron, para obtener diferentes concentraciones, o sea, lo que se hace es poner diferentes cantidades de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, al primer vasito le pusimos 500 mililitros de agua. Al segundo 400, al tercero 300, 200 y 100, ¿no? ¿Sí? 300, 200 mililitros de agua y 100. Hasta ahí me copian, sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí. ahí obtuvimos, les decía, ¿no? La misma cantidad de hoja. La voy a poner aquí en rojo, así, ¿no? 100 gramos en cada vasito, y lo que se varió fue la cantidad de agua. Agua desionizada es la que se utiliza, ¿no? Y entonces se puso a hervir. Sí, esto se calentó hasta que hirvió, se hirvió durante media hora, 1 hora, ¿sí? Un intervalo así, entre media hora y 1 hora. Y se deja enfriar, ¿no? Ya que hirvió durante ¿cuánto les dije? De entre media hora y 1 hora. ¿Sí? Entonces, se deja hervir durante ese tiempo. Obvio, se tapa, ¿verdad? Para no perder
no perder volumen de agua, o sea, que sea el mismo. Y en caso de que se pierda, se tiene que reponer, ¿sí? Para ajustar, para que sean 500 a fuerza, así, etcétera, ¿no? ¿Sí? Se ajusta el volumen. Pero la idea es que esté tapado para que no se pierda agua. Bueno, una vez que se obtiene el extracto, ¿sí? por temperatura, por calentar. Recuerden ustedes que se calienta el agua, o sea, se aumenta la temperatura para aumentar la solubilidad. Si ponemos agua a temperatura ambiental, pues la verdad es que prácticamente no se extrae nada. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? La solubilidad depende de la temperatura. Entonces, bueno, ya que se obtuvo el extracto, lo que se hace es que se tomaron muestras, ¿no? Se tomaron muestras del sobrenadante y a cada sobrenadante se le determinó la absorbancia a la longitud de onda a la que se construyó la curva tipo, que no lo tengo, ¿no? O sea, les reitero, no tengo la longitud, pero bueno, se toma una lectura de absorbancia. ¿Para qué? Para saber la concentración, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahora sí, pues ya se decanta una vez que se sabe la concentración, pues se decanta, se tira, etcétera, y se recupera ¿cómo se llama? La hoja, la flor, ¿sí? Con una coladera, ¿sí? Se pasa, se tira se decanta la cosa esta, el sobrenadante, y se recupera la flor húmeda, ¿sí? Se deja que escurra, pero no se golpea para no forzar la salida de la disolución. Ajá. Y entonces se pesa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto se lleva a una báscula. Ajá, y se pesa. Pues ahí está, ¿no? Esta es la báscula. No, esto ya me salió regacho. Ahí está, ¿no? Entonces se pesa, esto así bien bonito, bien pesadito, ¿sí? Y se construye la siguiente tablita. ¿Ah? Se grafica la concentración dada por la curva tipo y la absorbancia de las sobrenadantes contra la cantidad de solución retenida en peso, o sea, los kilogramos de disolución retenida por cada kilo de inerte. Ajá, por cada kilo de inerte. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo saco el inerte? ¿Qué es el inerte? El inerte es el sólido que no difunde, o sea, es solamente el sólido acarreador. Ajá. O sea, es el sólido que no es soluto, ¿estamos de acuerdo? Eso es el inerte, que no nos interesa, ¿no? La basura, el bagazo, ¿no? Si lo quieren llamar así. Bueno, ¿cómo se saca esto? La cantidad de solución retenida es el peso húmedo de la flor, ¿sí? Menos los 100 gramos iniciales, ¿no? Secos. Ajá. Entonces, eso nos va a dar la cantidad de solución retenida. Ahora, el inerte, ¿cómo lo calculamos? Ah, pues es muy fácil, ¿no? Pusimos 100 gramos de flor a cada vasito y le restamos, ¿sí? El soluto, ¿no? Ajá, que ya habíamos determinado antes. Ya sabíamos que por cada 100 gramos de flor había 18.64 gramos de soluto. ¿Estamos de acuerdo? Pues así de simple, ¿no? A 100 gramos le resto 18.64 y lo que me quede de esa resta es el sólido inerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así construyo mi gráfica, mi tabla, perdón, de concentración contra disolución retenida, para que es este cociente, y lo que observamos nosotros fue que la cantidad de disolución retenida es independiente de la concentración. O sea, por eso no les doy los datos, ¿no? No tiene caso. Pero sí, o sea, no les doy los datos, no les doy la tabla, pero sí les doy el dato de que la disolución retenida fue independiente de la concentración e igual a 0.67 kilogramos de disolución, vamos a ponerle kilogramos de disolución sobre kilo de inerte. ¿Sí? Entonces, con este dato, ustedes ya pueden construir su diagrama del triángulo rectángulo o su diagrama rectangular o en coordenadas en base libre de inerte. Para comparar, ¿no? Si las concentraciones obtenidas van a ser iguales a las experimentales. Bueno, ¿hasta ahí dudas? ¿No?
Bueno, ok, ahora los datos. Ujú. Ahora los datos, fíjense ustedes. Bueno, estos datos ya se los habían leído. Estos son los datos, el registro de absorbancia para las etapas 1, 2 y 3 en paralelo, o corriente directa, ¿no? También se llama así. Entonces, cada 30 segundos se fueron tomando datos y aquí están las absorbancias. Ajá, acá están, ¿no? ¿Sí? Obviamente, aquí lo que yo espero que ustedes noten, o lo que esperaríamos, es que la concentración, ¿sí? De esta etapa de la 3 sea mayor que de la 2 y la 1. ¿Por qué? ¿Quién trajo a su niño, a su bebé? Bueno, porque vean ustedes, como la alimentación de la etapa 2 es el refinado 3, ¿sí? El refinado 3 trae menos soluto que la alimentación, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya lo pusimos en contacto con disolvente, ¿sí? El refinado 2 trae menos soluto que el refinado 3, ajá, y así, ¿no? De manera entonces que en este modo de operación, el extracto que está directamente, ¿sí?, con la alimentación es el más concentrado. Ajá. Entonces, lo que yo espero es que esta concentración de la etapa 3 sea mayor que de la 2 y que de la 1. Para contracorriente, ¿qué espero? Pues bueno, yo espero lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que en la etapa, la concentración 3 sea mayor que la de la 2 y sea mayor que la de la 1. Ajá. Entonces, eso es lo que yo espero ver con estos datos que les estoy mostrando. Obviamente, bueno, aquí tengo ya los datos tabulados. Tiempo, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. ¿No? Lo que vamos a obtener, pues, son gráficas de este tipo, ¿sí? Pero yo no quiero ver, yo no quiero que ustedes me describan el comportamiento, ¿no? O sea, yo lo que espero ver es que las concentraciones permanezcan más o menos constantes, ¿no? Es lo que, ¿sí? O sea, no espero que suban, no espero que baje, no espero una hipérbola, no espero una parábola, no. Yo espero que permanezcan más o menos constantes, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues aquí vamos a ver fluctuaciones propias del equipo, no es un equipo que se está moviendo. ¿Sí? Pero pues, vemos que efectivamente pues, las concentraciones, pues digamos que tienen un comportamiento ahí. Ajá. Ahora, lo que vamos a hacer es, para las etapas para las etapas en paralelo, ahí estás, lo que vamos a hacer es sacar una concentración promedio, ¿no? De la etapa 1, de esta etapa, de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3. O sea, no quiero, les digo, no vamos a trabajar con una tendencia, ¿no? Sino lo que esperamos es que sigan un comportamiento lineal, horizontal. Entonces sacamos la concentración promedio, quiten los datos que de plano están muy voladores, ¿sí?, para que no afecten en el promedio, o sea, los pueden quitar. Y entonces lo que harían sería sacar la concentración de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3, ¿no? Tal como lo hice aquí, ¿no? Concentración de la etapa 1, aquí están en absorbancia, acá están en concentración, de la etapa 2 y de la etapa 3. Y calculamos la cantidad recuperada. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, aquí tengo los datos, ¿sí?, de cuánto fue el flujo. Fue 7.14 mililitros por segundo en paralelo a cada etapa y se trabajó durante un tiempo de operación de 1010 segundos. De manera entonces que si yo multiplico el flujo por el tiempo de operación, debería de tener la cantidad de extracto recuperado en cada etapa. Entonces, multiplico ese volumen por la concentración y eso me va a dar una cantidad de soluto, ¿verdad?, recuperado en cada etapa, ¿sí?, que es este que tengo aquí. Acá arriba tengo la concentración promedio y aquí tengo la cantidad de soluto recuperada en cada etapa. Lo sumo, ¿sí? Recuerden que y lo divido, ¿verdad?, entre los 55 gramos
que venían inicialmente en mis 295 gramos de flor, y eso me va a dar un porcentaje de recuperación. A contracorriente vamos a hacer algo similar, ¿no? Otra vez, ¿no? De acuerdo a esta gráfica, yo espero que las concentraciones permanezcan, pues, más o menos constantes, ¿no? Sí se ve, ¿no? Etapa 1, etapa 2, y la 3 es la que está ahí como que fluctúa, pero les digo, las fluctuaciones son por el bombeo. Bueno, entonces aquí, obvio, pues se trabaja, en contracorriente se trabaja con la última etapa. Saco igual mis concentraciones individuales, mis promedios de concentración, ¿sí? Pues nada más para ver cuál sería la concentración de cada etapa, pero para el cálculo de la recuperación, yo trabajo con la última etapa porque en contracorriente solo recupero de la última etapa. Pues hago lo mismo, ¿no? Mi concentración promedio la multiplico por mi volumen, y entonces eso me va a dar la cantidad de soluto recuperado y lo divido, ¿no? Entre mis 55 gramos y eso me va a dar el porcentaje de recuperación y comparan, ¿sí? Y ya nada más comparamos cómo se extrajo más, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ok. Pues bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Y pues ya, ¿no? Estos datos ya los había subido, pero aquí les agregué ¿no? La disolución retenida, entonces ahorita los vuelvo a pegar para que los tengan, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta ahí de lo que se hizo, de lo que se va a hacer? ¿Dudas, chicas, chicos? No, profe. No, profesor. ¿No? Está sencillo, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Bueno. Ok. Pues bueno, pues entonces, también quiero que construyan, para el jueves, cuando menos el diagrama rectangular. El del triángulo rectángulo, ya tienen el dato que necesitan, que es este. Y se los marco ahí con amarillo para que ese dato lo necesitan para construir su diagrama. Sí, o sea, construir el diagrama me refiero a que tracen la línea de disolución retenida al menos, ¿no? Ya el jueves vemos cómo se calculan las etapas, ¿no? Cómo se calcularían ¿cómo se llama? Sí, las etapas, ¿no? Bueno, pues nos vemos. Ahorita les subo los datos. Ya me cansé de repetir. Tuve que decir 2 veces los resultados. Bueno, habíamos acabado hace media hora o más. Ok, pues nos vemos entonces el jueves, chicas, chicos, pues, con sus cálculos, ¿sí? Y su discusión, ¿no? Ya, para que me platiquen cómo se obtiene más, ¿no? Ok, bueno, esa sería una representación con los datos que les di de la disolución retenida. Este sería el triángulo rectángulo, ¿no? Esta es la línea de flujo, en naranja la línea del flujo superior, o el extracto, y en azul la línea de flujo inferior, que se traza a partir del conocimiento de la cantidad de disolución retenida. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos entonces. Nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.